Bueno, yo quería empezar por hacer una reflexión y es la siguiente. La pregunta es por qué hoy, en el siglo XXI, se ha colocado la lucha contra la prostitución en la centralidad de la agenda política feminista. A mí me parece que esta pregunta nos la tenemos que hacer, sobre todo si va acompañada de otra cuestión, es que aunque en no todos los países las mujeres que están en prostitución son sociológicamente las mismas, pero, por ejemplo, en Europa, las mujeres que están en prostitución, y digo en la Europa que tiene tasas más altas de bienestar, son mujeres, bueno, son un grupo relativamente pequeño de mujeres, que por cierto no hacen más que crecer, son mujeres migrantes, son mujeres que no tienen derecho, tienen una situación administrativa irregular, que no tienen derecho de ciudadanía. Las mujeres que están en los países que tienen tasas de pobreza más altas son mujeres que, como las que están en España o en Europa, son mujeres que vienen de situaciones marcadas o bien por la pobreza extrema, bueno, siempre, casi siempre marcada por la pobreza extrema y también por la vulnerabilidad. Son grupos relativamente pequeños de mujeres. La pregunta es por qué el feminismo ha decidido colocar en el centro de su agenda política, como uno de sus objetivos políticos, acabar con una institución que en primera instancia es una fuente de subordinación, de opresión, de explotación económica y sexual de un grupo pequeño de mujeres. Esta sería la pregunta. Y yo quería contestar esta pregunta antes de hacer un análisis tal y como me ha pedido Tere, vinculando la prostitución con el capitalismo neoliberal. Bueno, yo creo que lo decía antes Tere, la prostitución comienza a tener una dimensión explícitamente política y comienza a tener un cuerpo teórico en la segunda mitad del siglo XIX y lo va a hacer en el corazón del sufragismo. Desde en ese momento que va a tener una enorme significación el abolicionismo, que se va a constituir como, digamos, va a ser el punto de partida de lo que después va a ser ya un proyecto político clarísimamente civilizatorio. Después de estos años, el movimiento sufragista va a ser muy largo, va a tener más de 70 años de historia. Después, de nuevo, vuelve otra vez las posiciones crítico-feministas sobre la prostitución, van a volver a tener un lugar también central en la tercera ola feminista, en el feminismo radical de los años 70. Ahora bien, tanto en el contexto del sufragismo como en el contexto de la tercera ola, si bien tenían una posición crítica frente a la prostitución, no se pudo colocar la lucha contra la prostitución en el centro de la agenda política sufragista ni en el centro de la agenda política del feminismo radical de los años 70. Sin embargo, hoy, en el contexto de la cuarta ola, de nuevo, no solamente está la lucha contra la prostitución, sino que es la primera vez en la historia en la cual la prostitución tiene un carácter central. No en todos los países del mundo, desde luego en España, indudablemente sí. Bueno, yo quería explicar por qué ha sucedido esto. Bueno, yo creo que esto ha sucedido porque cuando estalla la cuarta ola feminista, que lo va a hacer aproximadamente a partir del año 2010, 2012, y lo va a hacer convirtiéndose realmente en un movimiento de masas en distintas partes del mundo y logrando una enorme influencia política y una enorme influencia cultural. Esta cuarta ola va a estallar como un grito de rabia colectivo frente a la violencia sexual, porque se comienza a tomar conciencia de que hay sociedades en las que se producen luchas por ampliar los derechos para distintos colectivos
incluso otro tipo de derechos para las mujeres. Sin embargo, la violencia sexual, lejos de reducir, lo que está ocurriendo es que se está ampliando. Bueno, esto va a dar lugar a que este estallido que va a tener lugar en el contexto o en el marco de la cuarta ola feminista vaya a centrarse fundamentalmente, y digo fundamentalmente porque esto creo que es el corazón de la cuarta ola feminista, creo que es la lucha contra la violencia sexual. Cuando esto ocurre, se va a poner en funcionamiento un conjunto de mecanismos, un conjunto de dispositivos, se va a poner en funcionamiento una lógica teórica y una lógica política que va a estar orientada a explorar todas las formas de violencia sexual e incluso a buscar otras formas de violencia sexual que hasta ese momento pues habían pasado desapercibidas, no casualmente desapercibidas, pero sí desapercibidas para distintos sectores de la opinión pública. Cuando se pone en funcionamiento esta lógica teórica y esta lógica política, va a desembocar necesariamente en la prostitución. Y va a desembocar en más sitios que los vamos a ir viendo muy poco a poco, porque creo que la lucha contra la violencia sexual en realidad apenas acaba de empezar, porque hay muchísimos espacios, hay muchas formas de violencia sexual que no han podido, que las feministas no hemos tenido la suficiente fuerza, en primer lugar, para conceptualizarlas y politizarlas adecuadamente, y cuando lo hacemos no han caído en un lugar en que grandes sectores de la población puedan reconocerse en este análisis teórico y político que hemos hecho las feministas. Estoy pensando, por ejemplo, en la pornografía. En España la prostitución está en el centro de la agenda política, pero sin embargo la pornografía pues la vamos colocando con muchísima dificultad. Y muy probablemente la década que viene sea la década de luchar contra la violencia, contra el abuso sexual de las niñas y de las adolescentes por parte de sus entornos masculinos, ¿no? Bueno, yo creo que esta lógica es la que nos ha llevado por la vía directa a la prostitución. Dicho esto, que me parece que es muy importante, porque hay veces, y esto trato de explicarlo porque hay veces en las cuales me preguntan que cómo es posible que el feminismo, con la cantidad de problemas que tenemos las mujeres, cómo es posible que el feminismo haya puesto el foco de una manera tan especial en la prostitución y no ponga el foco con la misma pasión o con la misma dimensión política o con el mismo énfasis en otros espacios, ¿no? O sea, en otras modalidades de violencia o de desigualdad contra las mujeres. Bueno, yo lo que quería era sobre todo pues dar esta explicación. No es un ejercicio voluntarista de un grupo de feministas que estamos particularmente obsesionadas con la brutalidad y la criminalidad que entraña la prostitución, sino que sencillamente ha sido la consecuencia directa de una lógica política que nos ha conducido por la vía directa aquí a la lucha contra la prostitución después de un siglo en el que evidentemente algo más de un siglo en el que este análisis crítico abolicionista, esta lucha política abolicionista ya existía. Bueno, dicho esto, la segunda cosa. Las mujeres que están en prostitución, claro que no son muchas. Bueno, son muchísimas. En un sentido feminista son muchísimas. Pero claro, no son muchísimas respecto al total de las mujeres que compone cuantitativamente cada sociedad. Ahora bien, ¿por qué? Y esta sería la segunda parte de la respuesta, ¿por qué las feministas también estamos preocupadas y hemos colocado también en la centralidad de la agenda política la lucha contra la prostitución? Bueno, en primer lugar, porque hay algo que tenemos muy claro. Esto lo decía Celia Morós y a mí me gusta mucho cómo lo decía. Cuando existe un genérico oprimido, un genérico explotado, como es el de las mujeres, y se atenta contra alguna de
los individuos, en este caso de las mujeres que pertenecen a ese genérico, sabemos que eso afecta a todas y cada una de las mujeres, en este caso, que componen ese genérico. Eso por una parte. Las mujeres que están en prostitución son objeto de daños físicos, de daños psicológicos, son objeto de unos niveles que yo creo que para la mayoría de la población son unos niveles inimaginables de violencia, pero también hay otro elemento que tenemos que considerar, y es que las mujeres que están en prostitución, así como las mujeres que están en pornografía, refuerzan el imaginario de las mujeres como seres exclusivamente sexuales. Es decir, se refuerza el imaginario de que las mujeres somos fundamentalmente seres sexuales en detrimento de nuestras capacidades como seres racionales. Y el ser definidas como seres racionales tiene que ver con los derechos, tiene que ver con los recursos y tiene que ver con el poder. Cuando a un genérico, cuando a un colectivo se le define fundamentalmente por la capacidad de sexualización o por los niveles de sexualización que recibe, eso le aleja de los recursos, le aleja por supuesto del poder y le aleja también por supuesto de los derechos. Y cuando, como el capitalismo neoliberal ha sido capaz, ha tenido la fuerza, junto con el sistema patriarcal, de construir un mercado y de construir una cultura de la mercantilización cuyas mercancías son los cuerpos de las mujeres, se está reforzando ese imaginario de la sexualización de lo femenino. Bueno, pues ese imaginario de la sexualización de lo femenino que representa a las mujeres que están en prostitución y las mujeres que están en pornografía, y de otra manera distinta, las mujeres que son vientres de alquiler, bueno, pues importantísimo señalar que ese imaginario afecta a todas y a cada una de las mujeres. De manera que nos vamos a encontrar con la situación en la cual va a haber un número de mujeres que son mujeres prostituidas, que va a ser un número relativamente pequeño respecto a toda la población de mujeres, pero ese imaginario va a desembocar en la idea de que todas las mujeres somos prostituibles. Y esto lo sabemos muy bien con el aumento de la violencia sexual, sobre todo en mujeres que son jóvenes, bueno, en mujeres que son jóvenes y en las que no son jóvenes. Pero bueno, en todo caso, el aumento de los delitos, agresiones sexuales, etcétera. Por lo tanto, yo en realidad lo que quería decir es que la prostitución no es un elemento colateral del sistema patriarcal, sino que la prostitución es una institución fundacional del patriarcado que no solamente habla de un pequeño grupo de mujeres, sino que está hablando de todas. La segunda cuestión que quería decir, cuando yo me puse a investigar sobre prostitución, y esto fue en el año 2013, la primera cosa sobre la que tomé conciencia y que me dejó bastante sorprendida es el crecimiento gigantesco que había experimentado la prostitución. La prostitución, el viejo canon de la prostitución era un conjunto de pequeños negocios artesanales que no tenían ningún impacto económico, pero la prostitución de hoy, la prostitución del siglo XXI, es una industria internacional que funciona con el mismo grado de racionalidad y con el mismo sistema de buen funcionamiento por dentro que funciona una multinacional. Nada más que esta multinacional, la multinacional de la industria de la explotación sexual, es una multinacional del crimen. Y esto no son palabras, no es, digamos, una metáfora que estoy utilizando. Estoy hablando de una forma bastante literal. La prostitución, la pornografía, todo ese conjunto de negocios que forman la industria de la explotación sexual son una fuente inagotable de violencia contra las mujeres. Bueno, cuando yo comprendí que era enormemente
que había crecido de una manera tan significativa, yo me pregunté que por qué. Y encontré dos respuestas que yo os quería explicar en el tiempo que me queda. La primera respuesta es de orden cultural y la segunda respuesta, como muy bien explica Sheila Jeffries, es de orden económico. La respuesta de orden cultural tiene que ver sobre todo con una cuestión, tiene que ver con esa nueva izquierda que se forjó en la década de los 60 y de los 70 y que colocó la libertad sexual en el centro de su agenda política y también en el centro de su agenda cultural, por supuesto, y que nada más que ponen en marcha y que le sobredimensionan la idea de la libertad sexual, leída, por supuesto, en una clave indudablemente patriarcal. A partir de ese momento va a comenzar un proceso de hipersexualización de las mujeres. Ese proceso de hipersexualización de las mujeres lo podemos encontrar eh, en tantísimas industrias como la de la moda, como la del calzado, como el canon de belleza, como la industria de la cosmética, como la cirugía estética, como la publicidad, como la literatura, como el cine, como la televisión y las series de las plataformas que consumimos, por otra parte, de una manera tan masiva y, bueno, por supuesto en la publicidad. Y va a desembocar de una manera extremadamente violenta en la pornografía. Se puede decir que en todas estas industrias, en todas estas realidades sociales, hay un proceso, hay una asignación de sobrecarga de sexualidad a las mujeres, con el objetivo de que las mujeres seamos vistas por los varones, seamos vistas y nosotras nos miremos a nosotras mismas como seres fundamentalmente sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que tanto la alta como la baja cultura pues abriga, cobija dentro de esas estructuras la idea de la hipersexualización de lo femenino. Y esta hipersexualización de lo femenino va a desembocar en lo que Sheila Jeffries llama una cultura de la prostitución. Lo que quiero decir es que para que la prostitución no solamente crezca, sino que crezca con legitimidad, se necesita que haya una cultura en la que las mujeres no seamos vistas, ni seamos definidas, ni tengamos funciones sociales que tengan que ver con la racionalidad, que tengan que ver con nuestro estatuto como sujetos políticos, sino como seres sexuales y por lo tanto objetualizadas, cosificadas, en fin, exprimidas, ¿no? En la prostitución, desde luego, y en la pornografía. Esta sería la primera razón. La primera razón tiene que ver con que la legitimidad de la prostitución ha crecido y ha crecido precisamente por todo este proceso de hipersexualización de lo femenino. La segunda cuestión tiene que ver con la economía. Dice Sheila Jeffries, como decía antes, que no se puede comprender, no se puede analizar, no se puede dar cuenta del significado que tiene la prostitución si no la analizamos desde la perspectiva de la economía política. La prostitución crece en legitimidad y crece en densidad y crece en extensión. Y lo va a hacer al hilo de la aparición de las primeras políticas económicas neoliberales que van a contemplar con una enorme preocupación cómo las élites económicas de países que tienen unos aparatos productivos bastante poco competitivos o bastante obsoletos, pues van a comprobar cómo una parte de sus élites económicas van a ver cómo quiebran sus empresas. Por otra parte, el capitalismo neoliberal, para poder cumplir con su proyecto, necesita que no haya zonas en el mundo que no formen parte de ese grandísimo mercado global. De modo que es importantísimo que todos los países se enganchen a ese mercado. Es muy difícil engancharse a ese mercado si se tienen unos aparatos productivos tampoco tan obsoletos. Entonces van a hacer su aparición las economías ilegales. La primera por beneficios es la venta ilegal de armamentos, que ahora está viviendo un enorme repunte con la guerra de Ucrania. No me puedo resistir a deciros, cuando veo a Zelensky aparecer como un grandísimo eh, héroe, ¿no? Como el emblema de un pueblo que ha sido
está siendo ocupado, ¿no? Que está siendo objeto, ¿no? de una ocupación a través de la violencia y que es un hecho enormemente injusto, eso es algo evidente, pero no podemos olvidar que el héroe Zelensky era el representante de un Estado y de una clase política que permitía las granjas de vientres de alquiler en su país, que surtían a hombres y también a mujeres del resto de los países europeos. Creo que es importantísimo que las feministas no olvidemos muchas cosas, porque si las olvidamos, no hacemos análisis de la realidad que sean adecuados. Pero bueno, esto formaría parte de otra cosa. Yo de lo que quiero hablar es de las políticas económicas ilícitas. La primera es, en términos de beneficios, como decía, es la venta ilegal de armamentos. La segunda, a veces es el narcotráfico, a veces es la industria de la explotación sexual. Después viene la venta de órganos, la venta de vientres de alquiler. En fin, hay formas distintas de contrabando, venta de material nuclear. El asunto es que va a haber países que tienen altas tasas de pobreza, que van a elegir la vía de las economías ilícitas eh, para poder reconstruir la economía nacional. Bueno, siempre me gusta poner el ejemplo de Filipinas, la venta de novias por catálogo, las agencias de matrimonio por poderes, porque es imposible para que una economía ilícita pueda ser implantada, tiene que hacerlo, tiene que construirse lo que Sassen denomina un circuito semi-institucionalizado. Las ventas de las novias por alquiler, la venta de las novias o alquiler de novias por catálogo o las agencias de matrimonio por poderes en Filipinas va a ser quizá el primer gran circuito semi-institucionalizado de las economías ilícitas y que va a servir para exportar a mujeres para el trabajo doméstico y para la explotación sexual. Cada vez más para la explotación sexual y cada vez menos para el trabajo doméstico. Estos circuitos se llaman semi-institucionalizados porque no solamente porque vinculan el país de origen con el país de destino de esas mujeres que son exportadas, sino que para poder formar, para crear un circuito semi-institucionalizado, se necesitan muchas complicidades de la policía, del ejército, de las élites políticas, de las élites económicas, del aparato judicial, es decir, un sistema enorme de complicidades, un sistema enorme de dinero que va a tener como objetivo, digamos, una mercancía que van a ser los cuerpos de las mujeres, que tienen como característica que producen altísimos beneficios y cuyos costes son bajísimos. Bueno, decir, por lo tanto, que estos circuitos semi-institucionalizados son los que van a hacer posible la exportación de mujeres para la explotación sexual y que van a ser el punto de partida de una industria global. ¿Por qué son también circuitos semi-institucionalizados? Por una razón, porque el Fondo Monetario Internacional, cuando da préstamos de ayuda estructural, pide a los países que reciben ese préstamo de ayuda estructural, les piden que creen una industria del ocio y del entretenimiento, que en general, bueno, en general no, siempre, fundamentalmente, es prostitución, que es donde se crea el dinero, y después juego, casinos, etcétera, etcétera, que es donde se blanquea ese dinero. El blanqueamiento del dinero de la explotación sexual es uno de los puntos uno de los vínculos que relacionan las economías ilícitas con el capital financiero, con la economía ilícita. Por eso, en tantos países del mundo, en algunos países de América Latina, surgen aparentemente sin ningún motivo lo que se llaman microbancos. Los microbancos en realidad son mecanismos para blanquear dinero. Bueno, deciros, creo que me faltan 5 minutos. 2 minutos, Rosa, por favor. 2 minutos, pues no tengo muchísimo más que decir entonces, porque ya no me da tiempo a comenzar con otro argumento. Yo quería explicar cómo en la historia del feminismo, cómo la historia del feminismo desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI ha sido abolicionista, o el abolicionismo ha estado en el corazón del feminismo, y cómo en realidad el regulacionismo es una anomalía en la historia del feminismo. Pero solamente terminar diciendo que en la prostitución hay 3 actores fundamentales:
que son los puteros, que es la industria proxeneta y que son las mujeres que están en prostitución. Y que esto es solamente el corazón de la industria. O sea, esto es solamente el corazón de esta institución, pero que alrededor de todo de esta institución y de esta industria hay muchísimos actores económicos, hay muchos actores sociales que están extrayendo beneficios de la industria de la explotación sexual. Hacer políticas abolicionistas es poner el foco y la mirada en todos estos actores económicos que se mueven en el ámbito aparente de las economías legales, de la economía ilícita, pero que sin embargo una buena parte de sus beneficios vienen de las economías ilícitas. Hacer unas políticas que sean abolicionistas supone no solamente mirar la industria, sino mirar todos aquellos círculos que rodean la industria, que son los que probablemente se van a convertir en el lobby fundamental de apoyo a la industria de la explotación sexual. Y la última idea que quisiera decir, si me lo permite Adriana, no lo sé si tengo un minuto, si no lo dejo. Claro que Sí, sí, doctora, adelante, por favor. bueno, es respecto a esta discusión que hay esta discusión, no diré yo que hay una discusión entre abolicionismo y regulacionismo, lo que sí creo es que hay un asedio extraordinario del regulacionismo sobre el abolicionismo, que es un proyecto político indudablemente civilizatorio. Y me estoy encontrando con regulacionistas que lo que explican y lo que dicen es que ellas son abolicionistas de corazón, pero que sin embargo la prostitución no se puede, no podemos acabar con la prostitución, que la prostitución ha existido siempre y ese hecho puramente fáctico es la condición de posibilidad para que no podamos acabar. Yo creo que es importantísimo saber una cosa, y es que el primer estadio del abolicionismo tiene una dimensión ética y el segundo tiene una dimensión política. Esa dimensión ética del abolicionismo quiere decir que el abolicionismo tiene que ser fundamentalmente, inicialmente, tiene que ser un abolicionismo normativo. Si consideramos que es lo justo es que desaparezca la prostitución, entonces ahí nos estamos situando en el plano abolicionista normativo. Si tú te sitúas en el plano abolicionista normativo, no es posible que hagas ahí un cambalache y que te olvides de ese otro plano que es del plano político. Al abolicionismo normativo le corresponde un abolicionismo político. Muchísimas gracias.